Hola a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Sergio Villalobos Ruminot. Soy profesor de literatura y estudios literarios en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Y junto con el profesor Luis Fernando Restrepo llevamos un tiempo considerable ya desarrollando este curso sobre patrimonios e ideas centrales en el periodo colonial latinoamericano, ¿no? En esta ocasión en particular, hemos diseñado el curso de tal modo que el énfasis está puesto en la configuración de los procesos de colonización, ¿cierto? Y la importancia de la guerra, ujú, en los primeros siglos de la historia, ¿cierto? De la América Latina después del descubrimiento, ¿no? Eh, el profesor Luis Fernando Restrepo compartirá con ustedes algunas reflexiones generales sobre la épica colonial y el papel que la épica tiene con respecto a las configuraciones tanto de la guerra y la paz como del gobierno. Y lo que yo quisiera hacer, además de presentarme y darle la bienvenida al curso, es hacer unas reflexiones muy breves y generales respecto a la cuestión de la guerra, la paz y lo que vamos a denominar pacificación, ¿no? Esto en el entendido de que las lecturas que están diseñadas para ustedes por unidad van a ir abundando precisamente en estos horizontes, ¿cierto? Sobre todo poniendo énfasis en la cuestión de la relación entre, ¿cierto? Colonización, configuración de un nuevo tipo de gobierno o gubernamentalidad, como diría Michel Foucault, ¿cierto? Y el papel que tiene la guerra, ¿cierto? En la configuración de esta nueva gubernamentalidad, ¿no? Quizá lo primero que hay que decir, ¿no? Es que, y quizá acá sea pertinente pues, tomar a Michel Foucault como referencia, ¿no? ¿No? A sus primeros cursos en el Collège de France, donde Michel Foucault analiza la emergencia de un nuevo paradigma, por así decirlo, un nuevo paradigma de poder, digamos, que ya no es el poder soberano, monárquico, jerárquico, vertical, proprietarista, territorializado, sino un poder que él va a llamar biopolítico y que tiene que ver con la combinación, ¿cierto?, compleja de distintas tecnologías y dispositivos, ¿cierto?, que ya no están centralizados en la figura del monarca y por supuesto tampoco en el concepto tradicional de Estado, y que más bien, ¿cierto?, abren el horizonte de unas relaciones de poder que ya no son convencionalmente representables en términos, ¿cierto?, institucionales, sino que están diseminadas a través del cuerpo social, ¿cierto? Y que básicamente desde este punto de vista corresponden a la cuestión de la gubernamentalidad, ¿no? De la gubernamentalidad. La gubernamentalidad entonces señalaría este horizonte general en el que se articulan distintas tecnologías y dispositivos orientados, ¿cierto?, al gobierno de los cuerpos, ¿cierto? Eso es fundamental porque este es el dato central, ¿no? A diferencia del régimen teológico político clásico, del Estado absolutista, del poder monárquico medieval, etcétera, lo que ha emergido con la modernidad es la facticidad de la vida, digamos, la proliferación material de la vida, que ya no puede ser resumida en términos teológico-políticos, ¿cierto? Y por tanto lo que surge con esta materialidad, ¿cierto?, de la vida ya no es la república de las almas solamente, sino que ahora la materialidad de los pueblos, ¿no? La materialidad corporal, si ustedes quieren, de los cuerpos, ¿no? Esto que en la tradición del pensamiento teológico-político, Ernst Kantorowicz, en el famoso libro Los dos cuerpos del rey, ¿no? Precisamente advierte como decadencia del poder tradicional en la medida en que el poder tradicional, ¿cierto?, hace convivir dos cuerpos de la soberanía, el cuerpo trascendental de las leyes, de los dictámenes, etcétera, y el cuerpo empírico, pero también finito, moribundo del monarca, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede compensar este proceso dual donde hay un cuerpo finito y un cuerpo infinito, ¿cierto?, que convergen en el monarca? Es la gran tarea de la teología política tradicional, ¿no? Y Kantorowicz adivina que en la emergencia de un tipo de teatro muy específico en los siglos XV, XVI, XVII, ¿cierto?, emerge la representación de un soberano que se vuelve loco, como en el Rey Lear, ¿cierto?, que está totalmente aislado y enceguecido, como en Segismundo de Calderón, de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, ¿no? O un soberano, digamos, que comienza a experimentar su finitud, ¿no? Y entonces esa finitud es la finitud
del poder tradicional y la emergencia de un nuevo tipo de disposición del poder, que ahora tiene que ver con la cuestión de la gubernamentalidad, en la que ya no es posible definir el poder como una propiedad, como una relación jerárquica, como un aspecto subjetivo, sino que más bien Foucault desplaza ese concepto por el de relaciones de poder, ¿no? Porque esto es relevante porque en ese desplazamiento la pregunta que emerge entonces es la pregunta por el gobierno de los cuerpos. De manera muy sencilla, ¿qué hacemos con estas poblaciones, digamos, ¿no? ¿Cómo organizamos estas poblaciones? Y cómo las organizamos no solo en términos de rendimientos productivos económicos, en el contexto de emergencia del capitalismo temprano y de la acumulación primitiva, ¿cierto? La esclavitud y la conquista, sino también cómo los organizamos en términos de creencias, en términos de formaciones culturales, etcétera, ¿no? En ese sentido, la gubernamentalidad como articulación de una serie de tecnologías y dispositivos supone, ¿cierto? La docilización, la optimización, la productivización y la normalización de los cuerpos. ¿Y cómo hace esto? Ya no lo hace necesariamente a partir simplemente de la imposición fáctica, esto es de la guerra, sino que combina la guerra con una serie de tecnologías complementarias que no necesariamente son opuestas a la guerra. Y a esta serie de tecnologías es lo que vamos a llamar en este curso pacificación. La pacificación, por lo tanto, no es lo opuesto de la guerra, sino que es la articulación de una serie de mecanismos de optimización, de docilización, de productivización, que desplazan y desmontan la dicotomía liberal ingenua de guerra y paz, mostrando que en medio de esta dicotomía entre guerra y paz hay un proceso permanente de pacificación que no es sino un proceso permanente de productivización, normalización, docilización de los cuerpos, ¿no? Y que responde al concepto de gubernamentalidad y que está lejos del concepto de gobierno, ¿cierto? O de gobernabilidad, como diríamos contemporáneamente, que las teorías liberales, ¿cierto?, defienden como producto de un supuesto contrato social al que todos asistiríamos voluntariamente, digamos, ¿no? Desde Hobbes, Rousseau, Locke, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué nos sirve eso? Porque eso nos permite entender dos cosas. Primero, si desarticulamos la relación entre guerra y paz como una relación mutuamente excluyente y mostramos que la pacificación como tecnología orientada a la docilización y a la productivización de los cuerpos, ¿cierto? Es más importante, entonces eso demuestra, ¿cierto?, que la misma configuración del poder moderno, del poder colonial, en este caso, para nuestro caso específico, ¿cierto?, es una configuración que está sustraída de un fundamento trascendental. ¿Ah? Es decir, que ya no responde a los presupuestos clásicos de la teoría del poder soberano, sino que ahora está estructurada por una serie contingente de relaciones y tecnologías de poder. Y eso muestra que precisamente en el proceso de pacificación, lejos de estar en paz, el periodo colonial latinoamericano siempre está viviendo al borde de un abismo, cuestión manifiesta en la proliferación de guerras y de resistencia, formas de resistencia que se opondrán sistemática y periódicamente al dominio colonial, ¿no? ¿Por qué esto es relevante? Porque no se trata de hipostasiar, exagerar la resistencia araucana, por ejemplo, en el sur de Argentina o Chile, pero se trata de mostrar que esa resistencia no es sino el síntoma de una articulación contingente del poder colonial, ¿cierto? Y por tanto, las categorías históricas tradicionales con las que pensamos este periodo deben ser revisadas porque nos permiten entender, ¿cierto?, que la pacificación como gubernamentalización o como organización y gobierno de los cuerpos, ¿cierto?, siempre está, en la medida en que carece de fundamento trascendental o teológico, siempre está al borde del abismo, es decir, siempre está expuesta a ser develada como relación contingente, ¿no? Ahora, eso entonces nos permite hacer un par de precisiones que a mí me parece que podrían ayudar, ¿no? Primero, nos permite entender que la conquista, ¿cierto?, Eh, se articula, ¿cierto?, además como un proceso de pacificación. Rigurosamente esto ya aparece, ¿cierto?, en Cortés,
¿cierto? Y será obviamente parte de las mismas empresas de conquista y descubrimiento, que la tarea fundamental, y quizás en esto hay una diferencia entre el proceso de colonización española, ¿cierto? Y el resto de los procesos de colonización, la tarea fundamental será no solo la del descubrimiento y establecimiento de relaciones comerciales ventajosas para la corona, sino también la posibilidad de pacificar los territorios e incorporarlos a la monarquía universal católica. Esta incorporación, por tanto, si ustedes se dan cuenta, es la extensión del cuerpo finito del soberano y del cuerpo territorial del Imperio Español, recientemente recuperado en las guerras de reconquista contra los moros y árabes, ¿cierto?, que han tomado esta península por más de 8 siglos. Y esa extensión implica que la corona española vive o percibe sus tierras de ultramar, las Indias Occidentales, como parte del cuerpo soberano de la monarquía universal católica, ¿no? Entonces nos permite comprender inmediatamente, ¿cierto?, que el proyecto, ¿cierto?, de este tipo de razón colonial no puede ser reducido al concepto genérico de imperialismo, ¿cierto?, que articula la dialéctica entre, ¿cierto?, la defensa anticolonial y el imperio, digamos, ¿no? Es mucho más complejo porque los españoles se pensaron siempre, ¿cierto?, no solo mediante el vehículo de la evangelización y de la pacificación, sino mediante la lógica de la incorporación, ¿cierto? Se pensaron siempre, o siempre estuvieron preocupados no con la imposición fáctica de sus presupuestos imperiales, sino con la administración de los cuerpos al interior del gran territorio del imperio o de la monarquía universal católica. Eso es lo que permite entonces discutir cómo operan las políticas, ¿cierto?, de hacienda y encomienda, cómo opera la legislación, ¿cierto?, de racialización, cómo operan, por ejemplo, algo que Las Casas explica de manera central, ¿cierto?, el equilibrio entre la explotación de la población indígena y la incorporación de población africana, etcétera, 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 ¿no? Lo segundo es que además esto nos permite atender a ciertos momentos centrales, ¿cierto?, en la historia de esta región, de la Araucanía, del sur del continente, para determinar cómo ahí se hace la experiencia del vértigo soberano. Ese vértigo soberano es el de saber que las relaciones de poder no tienen fundamento, sino que están transidas por una relación contingente. Y entonces nos daremos cuenta, digamos, ¿no?, de que, por ejemplo, uno de los momentos centrales de esto, ¿no?, es precisamente fines del siglo XVI, 1598, el levantamiento, ¿cierto?, denominado la Batalla de Curalaba, particularmente en Chile, ¿cierto?, que determinó el retroceso del proyecto de incorporación española en el sur y que permitió establecer relaciones fronterizas entre España, ¿cierto?, y los pueblos de la Araucanía, que estaban a la altura del río Biobío, cuestión que hace posible también la producción de una mitología respecto de un pueblo que nunca fue conquistado, ¿no? Eh, bueno, eso nos permitirá además mostrar cómo la pacificación, que desarticula la lógica guerra-paz, muestra que la paz colonial está constituida de estos procesos de resistencia y de estas políticas gubernamentales orientadas a la docilización, a la productivización, a la evangelización o cristianización, ¿cierto? Y incluso, ¿cierto?, a la domesticación de estas poblaciones para ser subsumidas a las demandas de los procesos de acumulación capitalista, ¿no? Sin que ninguna de estas prime, porque no se trata de una explicación determinista, esto todo se hizo en función del capital, ¿no?, sino que se trata de entender la estructura compleja, ¿cierto?, de esta organización del poder colonial. La última unidad, ¿cierto?, será central porque nos permitirá avanzar con el problema de la pacificación hacia el siglo XIX. Y al avanzar con el problema de la pacificación hacia el siglo XIX, nos vamos a entreverar con momentos centrales. Vamos, por supuesto, a leer al Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, vamos a leer el Martín Fierro, pero vamos a leer un libro fundamental que es un libro de David Viñas que se llama Indios, Ejército y Frontera, que quizás sea uno de los libros más importantes para pensar la problemática de la pacificación ahora propiamente en el siglo XIX. La tesis central de Viña es que las guerras del desierto, la campaña del desierto, ¿no?, y la pacificación de la Pampa, junto con la pacificación de la Araucanía y una serie de otras guerras convergentes temporalmente, ¿no?, no representan una novedad rigurosamente en términos de la historia latinoamericana, sino que son un capítulo tardío,
un capítulo tardío de las guerras de conquista. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, a diferencia de una esquematización más o menos convencional, ¿cierto?, que haría pensar que la colonia termina precisamente con el proceso de independencia, ¿cierto?, de 1810 y que después vendría el periodo de la República Independiente, lo que Viña está mostrando es que las guerras de pacificación de la Araucanía, de la Pampa, etcétera, constituyen o comparten el horizonte de historicidad de las guerras de conquista, es decir, pertenecen a este concepto de pacificación como lógica de implementación de un gobierno de los cuerpos, ¿no? Segundo, eso nos permite además poner en cuestión la idea de que las independencias, esto es 1810 más o menos, ¿cierto? Considerando que Haití tiene un proceso distinto, que Brasil tiene un proceso distinto y por supuesto que Cuba y Puerto Rico se emancipan recién a fines del siglo XIX, 1898, ¿no? Pero señalado de manera más o menos general el año 1810 como el año de la ruptura, producto de la crisis española, la invasión de Napoleón, ¿cierto?, la abdicación de Fernando VII y la configuración de las juntas de gobierno en distintos lugares, ¿cierto? Convencionalmente se le dio este proceso efectivamente como el de una ruptura, ¿cierto?, y un nuevo comienzo de la historia republicana. Y lo que nos permite ver el proceso de pacificación, esto es, estas prácticas y tecnologías gubernamentales, es que en rigor la independencia no es, ¿cierto?, una ruptura radical. Segundo, que no es singular, sino que hay un conjunto de procesos históricos que la anteceden y que la superan, digamos. Podríamos mencionar, por ejemplo, el levantamiento de Tupac Amaru en los años 1770, próximamente 1782, ¿cierto? Podríamos mencionar la Revolución Haitiana, que comienza en 1792 se concluye más o menos jurídicamente en 1804, etcétera, ¿no? Por tanto, nos permite relativizar no solo el marco temporal del proceso de independencia, sino también su carácter de acontecimiento singular, mostrando que más bien lo que ha ocurrido es una transformación de las relaciones de gubernamentalidad o de las relaciones de soberanía, una transformación que permite disponer y desplegar otras tecnologías y otros dispositivos de pacificación que permitan a su vez el control y unificación territorial, el establecimiento institucional de relaciones soberanas y la configuración de prácticas identitarias que están a la base de la configuración de las identidades nacionales latinoamericanas. Si tuviéramos más tiempo, iríamos hasta el siglo XX, podríamos hablar de la pacificación, ¿cierto?, a partir de las estrategias de contrainsurgencia, a partir de la limpieza étnica, a partir de los procesos dictatoriales y de guerra civil de fines del siglo XX, que serían, para usar la frase de Viña, un capítulo último de estas guerras de conquista, ¿cierto?, y que muestran efectivamente que la historia latinoamericana está siempre siendo asediada, habita en el abismo de saberse articulada por relaciones de poder contingente. Y en ese sentido, esto hace que el problema de la historia, el problema de la memoria, el problema del patrimonio, adquieran actualidad no como referentes de un tiempo pasado perfecto, ya cerrado, sino como problemas de un presente siempre, ¿cierto?, dispuesto a develar las condiciones, ¿cierto?, digámoslo así, indeterminada de la historia, ¿no? Entonces, básicamente lo que queremos hacer es mostrar eso y relativizar, ¿cierto?, estos presupuestos clásicos con los que se estudia este periodo, ¿no? Lo diríamos así, de otra manera, ¿no? Si Clausewitz, ¿cierto?, dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios, podríamos decir nosotros, siguiendo un poco este análisis de Foucault, que la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Y en ese sentido podremos tener un concepto de política que no tiene que ver, ¿cierto?, con la política como lucha de imaginario y proyectos utópicos, sino la política como un arte de gobierno de los cuerpos, como una práctica de articulación de dispositivos y tecnología organizada en función del gobierno de las almas y los cuerpos, ¿no? Entonces, en ese horizonte general se inscribe este curso, ¿cierto?, en el que leeremos en estas 3 semanas, ¿cierto?, 3 tipos de momentos o 3 tipos de textos que nos permitirán tener una aprehensión un poco más compleja de estos procesos, pero sobre todo tener una aprehensión que nos permita entender que se trata de procesos históricamente abiertos. También pretendemos tener ciertas reuniones los días sábados o algún otro día alternativo y ya veremos qué pasa, ¿no? Por de pronto, bienvenidos al curso y gracias, nos vemos pronto.